El 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional aprobó la sentencia C-055. Este hecho marcó un hito en la historia de la salud sexual y reproductiva de las colombianas, pues gracias a esta sentencia se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. ¿Cuál ha sido el camino de las mujeres para llegar al reconocimiento de este y otros derechos sexuales y reproductivos en el país? Yo te lo voy a contar, porque eso lo sé de memoria. Para entender cómo llegamos aquí, nos vamos a devolver a los años 60. Recordemos que para este momento, las mujeres colombianas ya habían logrado conquistar derechos como el acceso a la educación superior, el manejo de sus propios bienes y el derecho al voto. Así, influenciadas por los movimientos de contracultura nacidos en los 60 en Europa y Estados Unidos, las mujeres empezaron a hacerse preguntas relacionadas con la libertad sexual y reproductiva y su hasta entonces rol en la sociedad. Los movimientos contraculturales llegaban mucho más tarde a Colombia, indudablemente, pero llegaban. Aquí teníamos información de lo que pasaba en Europa, las mujeres iban a estudiar sus maestrías, sus doctorados, traían los libros, pues se hablaba de Althusser, de Lacan, de Bourdieu, todo el movimiento hippie, el movimiento del 68, las críticas a la izquierda, que solamente hablaba de lucha de clases y no hablaba de transformaciones culturales. O sea que también hay un internacionalismo del trabajo de las mujeres para traer nuestras reivindicaciones y poder decir que la única forma de cambiar el mundo realmente es si cambiamos la cultura y si volvemos de verdad iguales a las mujeres en su capacidad de ejercer el ejercicio de la libertad y de la igualdad. La libertad sexual que surgió después, o con el hipismo, digamos, todo este movimiento que permitió que las mujeres que antes estaban tan subyugadas, una mujer debía estar virgen hasta el matrimonio, habían un montón de reglas y normas que el hipismo rompió profundamente y que llegaron a este país años después, porque digamos que todos esos movimientos tomaban tiempo de llegar, pero sin embargo llegaron, hicieron una gran ruptura. Esta revolución cultural estuvo marcada por la llegada al mundo de la píldora anticonceptiva en 1960, lo que desencadenó cambios sociales significativos. A pesar de la oposición de algunos miembros de la Iglesia, este medicamento hormonal permitió que las mujeres planificaran sus vidas y decidieran cuántos hijos tener. En Colombia, el ginecólogo Fernando Tamayo Ogliastri fue pionero en la anticoncepción y fundó Profamilia en 1965. Fíjate que Profamilia, a través del doctor Tamayo, que fue nuestro fundador a inicios de los 60, fue, yo diría que el actor contundente y el que permitió que la píldora anticonceptiva llegara y se registrara en el país, teniendo en cuenta que era muy costoso y que solamente las mujeres con mayor poder adquisitivo podían acceder a ella. El doctor Tamayo se empeñó a través de la creación de Profamilia en que este método anticonceptivo, recién estrenado en el mundo, pudiera ser asequible a las mujeres más pobres y con mayores necesidades económicas. Los vendía a una décima parte de lo que costaba en el mercado. Y fue una alianza con los tenderos en muchos pueblos para que los métodos anticonceptivos, la píldora básicamente, y a continuación el dispositivo intrauterino pudiera ser entregado a las mujeres. La Iglesia nos daba duro, amenazaron con excomulgar en varias ocasiones al doctor Tamayo, pero sin embargo era tal la necesidad que representaba el poder acceder a este tipo de insumos para la población que, independientemente de lo que sucedía en las iglesias, Profamilia pudo, y así estamos, más de 60 años después, casi 60 años después, aquí haciendo el mismo trabajo. También en los años 60, Cuba se volvió referente al ser el primer país en Latinoamérica en despenalizar el aborto en 1961 y legalizarlo en 1965. Para esa época, el aborto era legal tan solo en Corea del Norte, Hungría y algunos países de la Unión Soviética. Entretanto, en los años 70 en Colombia, la píldora todavía no era de fácil acceso para la mayoría de las mujeres. Sí existía técnicamente la píldora,
pero las mujeres no la conocían y no la usaban y era, dijéramos, un privilegio el uso de la píldora. Y cada vez lo que pasó es que la gente joven fue la que más empezó a usar la píldora anticonceptiva, no las mujeres más adultas. Por eso vemos que en los años 70, 80 y en este momento es donde se da la reducción de la tasa de fecundidad. Pero ya las familias de los años 60 eran familias de 5, 6, 7, 8, 9, 10 hijos. Nosotras como feministas creo que lo que hemos dicho siempre es la libertad de decidir, saber en qué momento se pueden tener los hijos o no se pueden tener y el distanciamiento de lo que se quiera. El impedir que las mujeres tuvieran buena información no ayudaba a que esto pasara. También los médicos y médicas jugaron un papel fundamental en la discusión alrededor de los derechos sexuales y reproductivos y de la importancia de ver el aborto como un tema de salud pública. El papel de los médicos y las médicas frente a los cambios en la legislación de aborto creo que ha ido cambiando, pero podría decir que fueron los primeros que denunciaron públicamente las consecuencias negativas del aborto inseguro, y esto ha tenido un rol importantísimo en todas las sociedades, no solamente en Colombia, porque ellos eran los que se enfrentaban a las muertes, a las enfermedades por el aborto inseguro. Y siento que eso fue lo que empezó a hacer visible la voz de los médicos y las médicas en este movimiento en los años 70 y 80. Pero más adelante pienso que hemos ganado una voz que habla de los derechos de las mujeres, que habla de la autonomía, del respeto a la autonomía, de ejercer una medicina absolutamente respetuosa del otro y que no responda a estereotipos patriarcales en los cuales reproducimos injusticias machistas con las cuales nos hemos educado. Entonces siento que el papel de los médicos pro derechos ha sido ese, combinar la evidencia científica, la salud pública, todos los beneficios que tiene el aborto legal y seguro para la salud pública con esa visión de ejercer la medicina con una visión de derechos. Durante mucho tiempo, la interrupción voluntaria del embarazo fue ilegal en Colombia. Se practicaba de manera clandestina, sin ningún tipo de asesoría profesional o incluso en condiciones precarias de higiene que ponían en riesgo la vida de las pacientes. Además de eso, cargaban con el peso de haber cometido un delito. El fallo es de 9 meses y 24 días por la siguiente razón, porque el delito de aborto con consentimiento está tipificado en el artículo 343 del Código Penal y tiene una pena de prisión de 1 a 3 años. Una mujer nunca va a abortar con el alma en paz. Una mujer siempre lo hará con una gran angustia, con sentimientos encontrados. El aborto ha sido una opción para las mujeres desde siempre y ha sido una opción que ha hecho que las mujeres hayan muerto de maneras horrorosas. Esta ley para mí es sencillamente la capacidad y la libertad de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos. Más adelante, en 1981, se celebró el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, donde el tema de los derechos sexuales y reproductivos estuvo en el centro de las reflexiones. A su vez, esta discusión comenzó a abordarse en la academia. En 1986, se fundó el Grupo Mujer y Sociedad en la Universidad Nacional de Colombia, el primer colectivo de estudios sobre feminismos creado en una universidad colombiana. También en esta década, el arte, la cultura y los medios de comunicación comenzaron a hablar del tema. Ya salí del embarazo. Ay, ¿cómo así? Pues que ya no estoy embarazada. Ay, ¿cuándo se dio cuenta? Ay, usted sí es más boba, ¿no? No entiende nada. ¿No ve que se lo conté a mi tía Maruja y ella me llevó a donde una amiga de ella? Ah, entonces no le tuvo que decir nada a Manolo. Ay, no. Afortunadamente, porque yo creo que si se hubiera enterado ahora sí no hubiera vuelto. Y por supuesto, algunos sectores conservadores y de la iglesia también se opusieron al tema. Colombia definitivamente bebe de una huella cultural católica, así pues sepamos que en los últimos años ha crecido otras expresiones religiosas y pues incluso se ha transformado y se ha cambiado la visión de muchos colombianos y colombianas frente a lo religioso, pero la religión católica sigue siendo una influencia muy fuerte en la cultura y sobre todo en la manera como miran a las mujeres y sus derechos.
Entonces, no ha sido fácil instalar esta conversación, no ha sido fácil situar estos temas frente a la sexualidad, la reproducción y sobre todo que se mire como un derecho humano fundamental y en el marco de los derechos de las mujeres. Por eso nos ha tocado abrir el camino, pese al estigma, pese a los señalamientos, pese a la desinformación que hay alrededor de estos temas, pero hemos sido, gracias a las alianzas, al poder de encontrarnos muchas organizaciones, que hemos podido ir posicionando poco a poco, uno, la conversación pública, pero dos, también organizarnos para incidir, para que existan políticas públicas, leyes, sentencias, o sea, un marco normativo que nos abra el camino. El legado del movimiento feminista de las décadas de 1970 y 1980 en Colombia, además de cultivar un espíritu de colectividad, allanó el camino para las luchas que se materializaron en la Constitución Política de 1991. En el 91 las mujeres nos juntamos y trabajamos por tres grandes cosas en la Constituyente. Uno fue porque hubiera acciones positivas, porque se admitía que aunque la Constitución decía que éramos iguales en Colombia, no había una igualdad real. Se hicieron acciones positivas para buscar una mejor participación política. Se pudo configurar el delito de violencia intrafamiliar, que antes no era delito. Y además se abrió la posibilidad de entender que las mujeres teníamos derecho a interrumpir el embarazo porque no había una persona jurídica, sino apenas se respiraba autónomamente y el embrión o feto no era persona jurídica. Logramos enmarcar dentro de la Constitución y darle todo el desarrollo necesario al concepto de derechos humanos, dentro de los cuales están los derechos sexuales y reproductivos, que además se consideran de todo el marco de derechos los más humanos, porque es algo inherente al ser humano, nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Nos enfocamos principalmente en todo lo que tuvo que ver hacer una serie de consultorías. ¿Cuál era el contenido, el lenguaje, cuáles eran los mensajes que eran importantes que quedaron reflejados en esa Constitución del 91? Y entendieron todo ese grupo de personas que permitió que hoy contáramos con ese marco constitucional del 91, entendieron la relevancia de que esto era una temática que impactaba a toda la población colombiana. Profamilia volvió a desempeñar un papel crucial, desde su participación en la formulación de la Constitución Política hasta su intervención en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo en 1994. La década de los 90, es decir, va a haber algo muy importante que es la Conferencia Mundial en el Cairo de Población y Desarrollo. Y ahí se va a empezar a discutir sobre derechos sexuales y reproductivos. Eso es súper importante. Es la primera vez que se entiende que las mujeres deberían poder decidir sobre su cuerpo, decidir si quieren ser madre o no, decidir cuántos hijos quieren tener. Entonces ya se habla de derechos sexuales y reproductivos, imagínate, de que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Es el momento en que salimos en la séptima, un grupo de feministas de las cuales ya estoy gritando en la séptima, mi cuerpo es mío y sobre mi cuerpo decido yo. A pesar de que se logró que la Constitución del 91 incluyera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entonces no fue posible incluir la despenalización del aborto. Sin embargo, unos años después, nació la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, un colectivo feminista que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de las colombianas desde 1998. Yo hacía parte de una organización que es Profamilia y desde esa organización junto con organizaciones feministas, varias mujeres empezamos a preguntarnos qué hacemos para cambiar la realidad del aborto en Colombia. En esa época el aborto estaba totalmente prohibido y yo digo que además de prohibido había censura y autocensura. Nos costaba hablar del tema y nos sentamos allí en una mesa. María Isabel Plata, la entonces directora de Profamilia, Beatriz Quintero, Florence Thomas, Cristina Villarreal, Jimena, una abogada y yo, a pensar cómo abrimos la conversación sobre aborto en el país. Eso dio origen a la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es una organización feminista que se fundó en el año 98, y esta organización ha tenido, digamos, como varias etapas o varios momentos en los que ha contribuido y ha podido contribuir a esta lucha. El primero, abrir esa conversación.
qué decimos, cómo hablamos. Nuestra idea inicial fue traigamos voces de distintas disciplinas e involucremos otras personas en la conversación. Posteriormente vino la primera despenalización del país, que fue en el año 2006, que siguió una demanda de la organización Women's Link. Gracias a este litigio estratégico, la Corte Constitucional declara que era extremo establecer una prohibición total del aborto en el país. Y se da cuenta que al establecer esta prohibición total se estaba dando demasiada mortalidad materna asociada a los abortos realizados en condiciones inseguras y por supuesto se estaba tomando a las mujeres simplemente como incubadoras, como que su dignidad y su proyecto de vida no tenían un valor, sino que se tenía que privilegiar la vida prenatal. Entonces, en esos casos la Corte dice, estamos hablando de casos extremos, por lo tanto, lo mínimo que se debe hacer desde un punto de vista de protección de los derechos de las mujeres es eliminar esa prohibición total y establece las 3 causales: la causal de riesgo para la vida y la salud, la causal de violación o incesto y las causales de incompatibilidad del feto frente a la vida extrauterina. A partir de ese momento, la Corte entonces empieza a establecer una serie de protecciones que permiten o facilitan el acceso a este derecho, dado que en la práctica todavía el estigma y todavía las posiciones contrarias a esto hizo que sea difícil para muchas mujeres acceder al servicio, a pesar de que la Corte Constitucional pues dio un enorme avance con esta primera sentencia. Aunque la sentencia C-355 fue un gran hito, la implementación de la misma y las múltiples barreras de acceso a las que se enfrentaban las mujeres que querían ejercer este derecho se convirtieron en un gran obstáculo. Además de estas dificultades, algunas comunidades indígenas también tenían barreras culturales que desmontar. Desde las voces de las mujeres indígenas que nos hemos organizado desde el movimiento feminista, Niñas y Mujeres Wayú, decidimos estar ahí, luchamos contra esta desigualdad, con toda esta brecha que existe, que tiene que ver con el machismo, las violencias basadas en género que ocurren dentro de territorio. No ha sido nada fácil, es un tema grueso, pero donde nos toca hacer trueques, porque es una cultura donde se desarrolla el trueque, ¿sí? Hacer trueques desde la espiritualidad y donde hemos hablado con sabias de decir, es que ustedes hablan del aborto y el aborto es un tema ancestral y espiritual. Conversémoslo. Simplemente es que démoslo, abramos y abracemos la sentencia C-055, porque su corazón es completamente distinto, es la salud sexual reproductiva y es un derecho, por supuesto, que de todas las niñas del mundo y de todas las mujeres del mundo. En 2022, el movimiento Causa Justa, que reúne a más de 90 organizaciones feministas de derechos humanos, académicas y activistas, después de presentar una demanda de inconstitucionalidad del delito de aborto ante la Corte Constitucional, logró que finalmente se obtuviera un fallo histórico con la sentencia C-055 de 2022 que despenalizó el aborto hasta la semana 24 sin condición alguna. Esta sentencia no hubiera sido posible sin la articulación de la academia, el sector médico, organizaciones y el movimiento feminista, no solo en Colombia, sino también en América Latina. A partir de la masividad de la movilización argentina, de la manera en que se da su discusión, que nosotros sabemos que llevaba más de 15 años, pero quizás llega a los medios internacionalmente muy fuerte con el debate de la ley que finalmente se aprueba en 2019. Para nosotros fue muy importante verlo porque empezamos a ver más personas intentando informarse en Colombia, entendiendo un poco mejor el tema, y sin duda vimos que esa influencia tuvo unas consecuencias también en la propia movilización de Colombia. Entonces, cuando empiezan a darse estas discusiones, empezamos a ver a muchas personas más en las calles, ¿no? Quizás hubo un par de debates importantes en la Corte y empezamos a ver cada vez más mujeres llegando con pañuelos verdes a las movilizaciones. El pañuelo verde ha sido un símbolo importante de la lucha por el derecho al aborto. Desde el Cono Sur hemos recibido este regalo y lo hemos abrazado a nivel mundial para hermanarnos en esta lucha. La posibilidad de llevarlo, de portarlo, es una forma de resistencia y de visibilidad de la lucha por el derecho al aborto. Para nosotras, además, es uno de los símbolos más importantes cuando nos hemos encontrado en las fechas conmemorativas, en las fechas de marchas, resistencias y demandas por nuestros derechos sexuales y reproductivos. Para la despenalización hasta la semana 24 la empezamos a hacer
justo cuando empezó la pandemia. Empezamos a redactarla en marzo del 2020 y terminamos de redactarla en septiembre del 2020, que es cuando se presenta. Y para ese momento, con las cuarentenas estrictas, era muy difícil ver el impacto sobre las personas en la calle. Entonces, todo este inicio de la movilización se empieza a hacer prácticamente de forma virtual. Y cuando llega un momento clave, que es septiembre del 2021, la primera vez que ya pudimos como realmente movilizarnos alrededor de la demanda esperando una decisión, es la primera vez que yo veo un montón de gente en la calle. Y en ese momento para nosotros fue muy evidente cómo la ola verde ya llegó a Colombia y cómo la ola estaba invadiendo las calles. Y a partir de ahí hasta febrero del 2022, que es cuando ganamos la demanda, sentimos que ya no hubo una vuelta de hoja. Cuando tú veías notas en el 2006, en el 2010 sobre el tema del aborto, las únicas imágenes que podías ver eran, un ejemplo, imágenes de fetos, imágenes de mujeres embarazadas, imágenes de instrumentos quirúrgicos. Pero nosotros decidimos que teníamos que mostrarle a la gente cuál era la real imagen del derecho al aborto y de la autonomía. Y la imagen que mejor representa el derecho al aborto y la autonomía es la imagen de la libertad de las mujeres. Es la imagen de la alegría de que puedes decidir sobre tu cuerpo, de que puedes decidir sobre tu proyecto de vida. Y eso lo encontramos en las calles, eso lo encontramos también en los pañuelos verdes, en todos los símbolos que hemos ido trabajando. Y si hoy tú entras a Google y pones aborto en Colombia, la mayoría de las imágenes que te van a salir son las mujeres en las calles celebrando que estamos avanzando para ser cada día más libres. La despenalización total del aborto no necesariamente incrementa la tasa de abortos ni la realización del procedimiento después de las 24 semanas. Por el contrario, lo que realmente garantiza es un entorno seguro y legal para quienes eligen interrumpir voluntariamente un embarazo. En los últimos 25 años, más de 50 países han reformado sus leyes sobre el aborto, reconociendo su importancia crucial para la protección de la vida y la salud de las mujeres. En el caso de América Latina, el aborto aún está prohibido en todas las circunstancias en 7 países. Por otro lado, está parcialmente despenalizado en 11 países de la región y solamente en Argentina, Cuba, Uruguay, Colombia, Guyana, Guayana Francesa y México, el aborto es legal. Países en los que justamente se le ha dado un enfoque de derechos a la interrupción voluntaria del embarazo. Colombia, sin lugar a dudas, tiene la decisión más garantista de toda la región. Más garantista quiere decir que es el modelo que está mejor diseñado para que las mujeres tomen decisiones que sean coherentes con sus propias creencias, pero también con su proyecto de vida, decisiones que les permitan ejercer sus derechos plenamente, porque la decisión de la Corte Constitucional lo que dice es que el delito de aborto viola el derecho a la salud de las mujeres, porque si tú no puedes acceder a un aborto que sea seguro, que sea legal, muy probablemente vas a ver afectada tu salud, no solamente física, sino también emocional. Tu derecho a la igualdad, porque en Colombia las que estaban siendo castigadas o las que tenían más barreras no eran todas las mujeres, ni eran las mujeres más educadas, ni las de estratos más altos, eran las mujeres que vivían en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y lo más importante, les dice, ese delito viola la libertad de conciencia, porque la decisión de abortar es una decisión íntima, personalísima e intransferible. Y eso es una decisión garantista, la que permite que en Colombia todos los embarazos deseados sean protegidos y sean cuidados, pero que cuando una mujer no desea un embarazo ni una maternidad, porque es que un embarazo forzado tiene una consecuencia que es una maternidad forzada para el resto de la vida, ese modelo nuestro permite eso, que se cuiden todas las maternidades y que no se obligue a ninguna mujer a llevar adelante un embarazo y una maternidad que no desea. Creo que es fundamental fortalecer la formación de los profesionales de la salud, fortalecer también el tema en educación, en las universidades y las instituciones tecnológicas relacionadas al área de la salud, porque de esto depende que se garantice una atención realmente segura, una atención adecuada y sobre todo hace mucha falta trabajar también la despenalización social dentro de los profesionales de la salud, dentro de las mismas instituciones de la salud y para que
que realmente pueda garantizarse. Y hay que avanzar también socialmente en los territorios para que esta información de la despenalización llegue a todas las personas, porque sigue a veces estando en círculos más pequeños donde todavía se desconoce que tenemos este derecho. Así que apuestas también como esta, en la que se difunde la información, en la que se cuenta sobre el derecho al aborto, es fundamental para que sepamos que en Colombia hay una despenalización total del aborto hasta la semana 24 y que después de la semana 24 aún nos podemos acoger a las causales. Como ves, la realidad sobre los derechos sexuales y reproductivos en Colombia ha venido cambiando. Por ejemplo, a nivel legal, las mujeres, hombres trans y personas no binarias que toman la decisión de abortar ya no lo tienen que hacer en condiciones de clandestinidad o poniendo en riesgo su vida. Sin embargo, en la práctica, aún persisten desafíos como la falta de implementación efectiva de la sentencia y la despenalización social de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y tú? ¿Conocías toda la historia detrás de estos avances en derechos sexuales y reproductivos? De estos logros que, además de permitirnos decidir libremente sobre nuestros cuerpos, resultan en la conquista de más derechos humanos?